esta ocasión vamos a estar hablando de la ley de Charles, donde se relaciona el volumen con la temperatura para identificar el comportamiento de los gases. Charles fue un científico que experimentó con los gases y descubrió que por cada grado Celsius de aumento de temperatura, el volumen de una muestra de gas aumentaba 1 entre 273 del volumen que tenía originalmente a 0 grados Celsius. Es decir, descubrió el efecto de la temperatura sobre el volumen de un gas y encontró que a presión constante el volumen disminuye cuando la temperatura desciende. Asimismo, a la inversa, si se mantiene constante la presión, al aumentar la temperatura de la muestra de gas, aumentará su volumen. El enunciado de la ley es el siguiente. A presión constante, el volumen de una muestra de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta o en grados Kelvin. Matemáticamente se expresa como el volumen es inversamente proporcional a su temperatura. La constante de proporcionalidad puede cambiarse por una constante. Volumen, entonces, será igual a la constante por la temperatura. Al despejar la constante, encontramos que el volumen entre la temperatura van a permanecer constante. Cuando se tiene un estado inicial como referencia y quiere determinarse el estado final del gas, la expresión de la ley de Charles es la siguiente. Volumen 1 entre temperatura 1 será igual a volumen 2 entre temperatura 2, donde el volumen 1 y la temperatura 1 se refiere a las condiciones iniciales de volumen y temperatura en grados Kelvin, mientras que el volumen 2 y la temperatura 2 expresan las condiciones finales de volumen y temperatura. Conocidas 3 de las condiciones, se puede calcular la cuarta. Un ejemplo del uso de la ley de Charles la tendríamos en los globos aerostáticos. Vamos a resolver un problema de la ley de Charles, donde nos piden que identifiquemos el volumen de la muestra cuando la temperatura cambie a 100 grados centígrados y se mantiene la constante de la presión, tomando en cuenta que las condiciones iniciales de la muestra son un volumen de 400 mililitros a 23 grados Celsius de temperatura. Primero identificamos nuestros datos, el volumen inicial de 400 mililitros y la temperatura inicial de 23 grados centígrados. Las condiciones finales serían el volumen que vamos a calcular y la temperatura que cambia a 110 grados Celsius. Identificamos que la presión se mantiene constante. Al tener una variación en el volumen y en la temperatura con una presión constante, identificamos que se trata de la ley de Gay-Lussac, donde el volumen 1 entre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Identificamos nuestros datos, volumen inicial de 400 mililitros, temperatura inicial de 23 grados Celsius, la temperatura final de 110 grados Celsius y el volumen 2, que es el que vamos a calcular. Posteriormente convertimos nuestras temperaturas Celsius a temperaturas en grados Kelvin. Y despejamos nuestra fórmula. Lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y entonces obtenemos la fórmula despejada para el volumen 2, que es igual al volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Sustituimos nuestros datos en nuestra fórmula y una vez sustituidos nuestros datos nos damos cuenta que existen grados Kelvin en la parte superior de nuestra división y en la parte inferior de nuestra división, lo cual se anulan y nos quedan únicamente los mililitros para calcular el volumen que me están solicitando, que sería el volumen final.